Continuando con algunos análisis, reflexiones que vienen de la memoria, recordaba cómo hace ya muchos años, siendo presidente de la República Adolfo López Mateos, un presidente de la República caracterizado por ser un hombre de izquierda. De hecho, se puede decir que fue el segundo gobernante que tuvo México de izquierda. El primero que fue considerado como de izquierda en México fue Lázaro Cárdenas del Río, quien gobernó México 6 años. Fue el primer presidente sexenal, fue el que inauguró los sexenios, Tata Lázaro. 1934 al 1940. Y entonces, volviendo a Adolfo López Mateos, Adolfo López Mateos fue candidato del PRI a la presidencia de la República y fue presidente de la República por el PRI. Yo a veces no alcanzo a captar el hecho de por qué se pretende borrar la historia de un plumazo, negando lo que es historia precisamente. Entiendo que uno de los propósitos en la actualidad, así de bote pronto, pues es entender que el que llega al poder quiere construir su propia historia, más cuando se trata de un movimiento que busca regenerar al país, como se ha llamado así, Movimiento de Regeneración Nacional, y sobre todo que se busca lo que le han llamado la cuarta transformación, que a lo menos en estos 4 años poco se ha transformado desde el punto de vista del fondo de la economía mexicana, de la política, de la sociedad, de la pobreza, de la educación, de la salud. Realmente transformaciones que usted diga, wow, de fondo, no. Por eso se me viene a la memoria el gobierno de Adolfo López Mateos, porque siendo un presidente de la República del PRI, es el que llevó a cabo la expropiación de lo que hoy es la industria eléctrica mexicana. En pocas palabras, expropió a las industrias que producían energía eléctrica en México y dio paso y creó la Comisión Federal de Electricidad. Un presidente de la República emanado y que fue candidato del Partido Revolucionario Institucional. Y no vengo a hablar del PRI, ni a defenderlo, ni a nada por el estilo. Simple y sencillamente estoy poniendo en su contexto algo que se me viene a la memoria. Como también el mismo Lázaro Cárdenas, insisto que fue el primer presidente de izquierda de la época posrevolucionaria, o sea, después de la Revolución Mexicana, pues fue quien llevó a cabo la expropiación petrolera. Es decir, a toda la industria petrolera que estaba siendo explotada por extranjeros en México, se le expropiaron sus bienes por parte de Lázaro Cárdenas y se creó Petróleos Mexicanos como una empresa del gobierno para que el gobierno explorara y explotara en favor de los mexicanos el petróleo. Y lo mismo hizo Adolfo López Mateos para que los mexicanos explotaran y operaran la energía eléctrica para bien de los mexicanos. Lo único malo, pues que es obvio que si nos traspolamos, imagínense, le estoy hablando la expropiación petrolera de 1938 y la de Adolfo López Mateos en los años 50, pues le estoy hablando a usted que hace más de 50 años las formulitas ya existían. El problema es cómo se ha administrado tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, que llegaron a tener su pico de empresas internacionales, catalogadas de las mejores del mundo. Recordemos en nuestra memoria cómo tuvieron sus puntos álgidos, al grado tal de que Pemex
llegó a ser un participante importante en la economía mundial como miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y Comisión Federal de Electricidad. Llegó a tener galardones internacionales por ser una empresa de clase mundial. Muchos que tienen más de 40 años recordarán con toda claridad lo que les estoy diciendo. Los más jóvenes, es decir, los que tienen de 30 para abajo, no tienen ni idea de lo que ha sucedido en la historia de este país. Creen todo lo que les dicen en redes sociales y sobre todo todas las críticas al país a diestra y siniestra. Y lo curioso es que creen mucho en las versiones, en las mentiras, en las verdades a medias, en los chascarrillos, en las frases inéditas que se deslizan de una manera sutil, pero realmente muy pegajosas. Convencen a cualquiera simple y sencillamente echándole la culpa a los de atrás o a otros. El culpable nunca soy yo. Esa es la máxima de un gobernante. Por eso cuando uno recuerda cosas como lo que ha sucedido en los años pasados, siempre se satanizan a los partidos opositores como se hace actualmente, pero siempre se ha hecho en el pasado. Cuando nació el Partido Acción Nacional en 1939, como oposición precisamente a la política de izquierda de Lázaro Cárdenas, pues fue creciendo hasta que ganó la presidencia de la República en el año 2000 con Vicente Fox, y que se tuvieron grandes expectativas de cambio. Lo vino Calderón también por el PAN y después perdieron la presidencia de la República. Por eso es bien importante hacer acopio a la memoria. Parte de las cosas que no se nos pueden olvidar es que otros gobernantes, como el caso por ejemplo de Luis Echeverría, que fue un extraordinario populista en el que le dio por regalar todo, también se sacó de la manga el recurso de expropiación y expropió tierras en varias partes de México, pero principalmente aquí en Sonora, expropiando las tierras del Valle del Yaqui y generando enormes conflictos que muchos todavía tienen sus secuelas, y repartición de tierras por todos lados, a diestra y siniestra, sin importar las consecuencias, porque muchos no fueron indemnizados, no hubo compensaciones y hubo muchos abusos, inclusive la asignación de tierras a ejidatarios fundamentalmente. Después vino pues su casi compadre, otro populista, José López Portillo, quien después, desesperado por el desgarriate que traía en la economía, con la inflación y con todos los problemas que estaba sufriendo el país en la época que le tocó gobernar, que entiendo fue del 1976 a 1982, pues ya al final, todo desesperado, le dio por nacionalizar la banca, o sea, expropiar los bancos y quitárselos a todos los que él llamó saqueadores, y dijo: ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Y muchos ya después, cuando pasa la historia, nos acordamos y recordamos. Yo, si hubiera estado en ese momento con la claridad de lo que podría suceder o de lo que sucedió, le hubiera dicho: ya nos saquearon, pero si shut up, qué bárbaro. Si en algún gobierno hubo saqueos y le dieron activos negativos al partido en el poder, fue en el de López Portillo y en el de Luis Echeverría, gobiernos populistas que se dedicaron a dilapidar, a robar, a regalar todo lo que no era de ellos y a dejar un desgarriate en la economía de México, con grandes inflaciones. Y cuando yo le digo ocasión, yo creo que ahora usted es el que se le está viniendo a la memoria la inflación que estamos viviendo en el año 2022. Incontrolable. No solo los precios del pollo, de la carne, de res, de las frutas, de verduras, de todo, de la gasolina, del gas natural, todo está subiendo. Por más ajustes que se le puedan hacer al salario mínimo, no alcanza. Y también están subiendo el número de pobres. Imagínense
Ya llevamos 4,5 millones de pobres en 4 años. Estamos generando 1 millón de pobres más en pobreza extrema por año. Entonces, ¿cómo no traer a la memoria el desgarriate y el desastre ocasionado por gobiernos populistas como el de López Portillo y el de Luis Echeverría, si la historia en cierta medida, aunque con distintos personajes, pareciera que se está repitiendo? Por eso es muy importante no perder la perspectiva de las cosas que ya son historia y hay que traerlas a la memoria para bien de la sociedad, para bien de México y de las nuevas generaciones, que estoy totalmente seguro que les vale, que no tienen idea de lo que ha sucedido de hace 30 años para atrás. Simple y sencillamente son producto de la mercadotecnia, del marketing, de las redes sociales y de la modernidad. Pero así es esto. Gracias por escucharme. De memoria seguiremos comentando otras cosas. Saludos.